Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a exponer sobre el modelado matemático del drenado de un tanque cónico. Las integrantes son Luz Guillén, Andrea Gutiérrez, Talía Guzmán, Sayuri Guamá y María Mercado. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? El objetivo principal de este trabajo es poder aplicar el principio de Bernoulli, que estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad, el cual se logrará preparando el material correspondiente tanto físico como matemático. ¿Cuáles son esos objetivos específicos? Realizar un diagrama de drenaje de un tanque cónico, comparar si la práctica, o sea, el laboratorio de drenaje coincide con los desarrollos matemáticos y presentar la modelación matemática del drenaje de un tanque cónico teniendo en cuenta la altura del nivel de un tanque y el tiempo que toma en vaciarlo. La parte experimental. Los materiales y los equipos que usamos fueron un tanque cónico con un orificio en la base que fue representado por un cono plástico, un clavo de diámetro de 4 milímetros que se usó para hacer el agujero por donde iba a ser drenado el agua, un cronómetro, un agua que fue pintada con una pintura oscura orgánica, una cinta métrica, una regla y un flexómetro. Bien, pasemos a la interpretación teórica, es decir, cómo calculamos, cómo llegamos a nuestra ecuación diferencial. Vamos a hacerlo partiendo de conceptos muy básicos. Empezamos con la ley de Torricelli. Sin embargo, ¿cómo obtenemos la ley de Torricelli? Lo vamos a ver a partir de el tanque que nos ha tocado, que es el tanque cónico. Y para eso voy a primero borrar. Nuestro tanque cónico es un tanque de tipo cono y acá vamos a suponer que hay agua almacenada, lleno, entonces, y que todavía no, nuestro tanque no está drenando. Es decir, nuestro volumen de agua es el máximo. En este volumen de agua está almacenada una energía. Esa energía es energía potencial. Ahora bien, si hacemos un hueco en nuestro tanque y ponemos en este caso un tubito, hemos puesto por donde drena el agua, por donde sale el agua, nuestra energía potencial se va a transformar en una energía cinética. Por eso es que está la igualdad, porque se está transformando, es igual. Nuestra energía potencial sabemos que es la masa por la gravedad por la altura y nuestra energía cinética sabemos que es un medio de la masa por la velocidad de la salida del agua al cuadrado. Lo estamos poniendo U porque más adelante vamos a, para no confundirnos en variables. Entonces en esta igualdad simplificamos, eliminamos nuestras masas y el 2 va a pasar a multiplicar y nuestra potencia va a pasar a raíz. Y en la igualdad nos queda que la velocidad de salida del agua va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por altura. Y esta es nuestra ley de Torricelli. Hemos obtenido nuestra ley de Torricelli a partir de nuestro tanque cónico. Ahora bien, ya tenemos nuestra ley de Torricelli, como hemos obtenido. Vamos a pasar ahora sí a cómo sacamos nuestra ecuación diferencial. Vamos a poner, ya tenemos nuestra ley de Torricelli. Ahora vamos a suponer que en un tiempo cero hemos dicho que nuestro tanque está lleno, está todito de agua. Pero en un tiempo n ha transcurrido cierto tiempo, nuestro drenado o ha drenado agua, ¿no? En ese cierto tiempo ha salido agua y ahora digamos que tenemos solamente agua hasta acá, solo está ahí. Es decir, nuestro tanque ha sufrido una variación de volumen en una variación de tiempo. Esto de aquí representa nuestra rapidez de drenamiento, que esto va a ser igual al negativo. Negativo es porque el agua está saliendo, no está drenando. E igual a la constante del drenado, que es directamente proporcional al área del agujero. Acá tenemos un agujero por donde sale el agua. No, es directamente proporcional al área del agujero. Es directamente proporcional, ¿por qué? Porque si el agujero es pequeño, el tiempo que se va a demorar también va a ser poco. Si nuestro agujero es grande, el tiempo también va a ser más veloz porque sale el agua. Es directamente proporcional. Y también es directamente proporcional a la velocidad de la salida. ¿Por qué? Porque lo mismo, ¿no? Eh, en un tiempo 5, la velocidad es, perdón, en un menor tiempo la velocidad es menor. En un tiempo mayor, la velocidad sale mayor también. Por eso es que son directamente proporcionales. Siempre teniendo en cuenta que K es la constante del drenado. Ahora, hemos llegado a nuestra ley de Torricelli, donde ya sabemos que la velocidad de salida del agua es igual a esto. Entonces vamos a reemplazar nuestra velocidad de la ley de Torricelli, vamos a reemplazarlo en nuestra ecuación de rapidez del drenamiento. Entonces aquí reemplazamos y tenemos la ecuación 1, ¿no? Solamente hemos reemplazado. Ahora vamos a hallar el diferencial de volumen. Para el diferencial de volumen necesitamos tener una porción, igual en un tiempo n, en este caso hemos optado por esto, ¿no? Como hemos dicho, todo esto está lleno de agua. Tenemos que en la parte superior, donde ya está pintado de azulito, esa porción se ve que es un área circular, ¿no? Un disco. Entonces, nuestro diferencial de volumen va a ser igual al área de esa porción. En este caso, este área circular, que sería pi, por el radio de rojo, porque en ese momento, ¿no? O sea, del disco, por ese radio al cuadrado por el espesor. Y el espesor vemos que es diferencial de h.
Entonces, esto vendría a ser nuestro diferencial de volumen. Sin embargo, en nuestro tiempo n hemos visto que está a esta altura, en esta altura h minúscula que está de rojo, ¿no? Y si bien es cierto, nuestra altura, que es la minúscula, y el radio, también minúscula, ambos que están de rojos, están en función al tiempo. ¿Por qué? Porque, digamos, en un tiempo de 20 segundos estaba acá, hasta aquí estaba bien. Entonces, en ese momento, el radio hubiera sido mayor, hubiera sido otro. Digamos que ya en más de 2 minutos, nuestro nivel de agua o nuestra porción estaría por acá abajo. El radio era menor. Entonces, tanto el radio varía en función de la altura y del tiempo, ¿no? Pero vamos a tratar de buscar mm, el radio en función de el radio que no se mueve, que no varía, y las alturas. Por ello, vamos a usar uso de nuestra geometría básica y vamos a hacer por semejanza de triángulos. En esto de aquí, en este triángulo, aquí, en este triángulo vamos a ver que el radio mayor es a la altura, aquí tenemos nuestra fracción, el radio mayor es a la altura, ambos no varían, como el radio menor es a una altura también, depende, ¿no? Del tiempo también, pero es igual al radio minúscula entre la altura minúscula, que está acá, la fracción. De ello vamos a despejar R porque es lo que queremos saber. R sería el radio mayor por la altura minúscula entre la altura que no varía. Entonces, ya tenemos, está el radio en función de nuestras variables que pues siempre nos van a dar. Entonces vamos a reemplazar este radio en nuestro diferencial de volumen. Lo reemplazamos acá abajo, ¿no? Entonces nuestro diferencial de volumen sería igual a pi en ahí donde reemplazamos el radio, pero es al cuadrado. Entonces sería el radio mayor al cuadrado por la altura en un tiempo n al cuadrado sobre la altura de nuestro tanque al cuadrado por el diferencial de h, que era este. Entonces, para no complicarnos, lo dividimos entre el diferencial de tiempo para tener nuestra derivada. Y esta vendrá a ser nuestra ecuación 2, ¿no? Entonces, ya está, ya tenemos nuestra ecuación diferencial. Simplemente vamos a igualar la ecuación 1 con la ecuación 2 en la parte de acá abajo. 2 en 1. Por ejemplo, acá nuestro diferencial de volumen sobre el tiempo sería pi por radio mayor al cuadrado por la altura en un tiempo n al cuadrado entre la altura de nuestro tanque al cuadrado por la diferencial de h entre el diferencial de t, que va a ser igual a menos, ya sabemos que menos es porque el agua está saliendo, nuestra constante de drenado, que ya es de la ecuación 1, esto de acá, por el área del agujero por donde drena el agua y por la velocidad de salida del agua, ¿no? Que hemos hallado que era 2 veces la gravedad por altura y raíz. Esto de acá vendría a ser nuestra ecuación diferencial, ¿no? Y ya simplemente quedaría resolverla para poder hallar ahí. Continuando con la exposición, la observación de la realidad, donde deseamos plantear el modelo matemático para el drenado de este tipo de tanque cónico y utilizando las variables de altura y tiempo para hallar el valor de la constante K, que es el coeficiente de descarga que debe estar comprendido entre 0 y 1, 0 menor que K y K menor que 1 y a una gravedad de 980.665 centímetros sobre segundo al cuadrado. Como se puede observar en la imagen, para realizar nuestro tanque cónico, adquirimos de un instrumento que se utiliza en las clases de educación física, que es un cono de plástico. Por ende, son de colores llamativos y el único color que viene el amarillo. Para esto, para diferenciar entre en qué momento está bajando el agua, en qué segundo, para diferenciarlo, tuvimos que pintar el agua con témpera negra y así diferenciarlo y tomar las 20 medidas que se necesitan para este. Asimismo también necesitamos de un soporte que es de una maceta y pusimos el cono en la parte inferior y para sostenerlo pusimos también lo tratamos de amarrarlo con lana, se podría decir, con todo lo que teníamos en la mano. Y así, para sacar las medidas y con la cinta métrica, las 20 mediciones. De esto se tiene que el cono tiene la medida de 25 centímetros, la radio superior que es 6 centímetros, asimismo como el agujero que es 0.13 centímetros. Ya, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la determinación de los elementos significativos aplicando la ley de Torricelli, donde nos dice que la hidrodinámica, lo que aplica la ley de Torricelli nos dice que la velocidad del fluido que fluye a través del orificio bajo la fuerza de la gravedad en un tanque
es proporción a la raíz cuadrada de la distancia vertical expresada en h. Entre la superficie del líquido y el centro del orificio y hasta la raíz cuadrada del doble por la gravedad. Bueno, se sabe que la gravedad está expresado en 9.81, que en este problema lo estamos hallando con 981 centímetros sobre segundos al cuadrado, debido a que la unidad de la medición del diámetro y la altura del cono está en centímetros. En otras palabras, la velocidad de la salida del fluido del orificio es la misma que habría de adquirirse al caer una altura h bajo la gravedad. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Torricelli? Nos dice que teniendo un cono o cualquier otro objeto, como vemos aquí, eh, el orificio, teniendo un orificio aquí, parte inferior, esto va a variar debido a que si nosotros tenemos un orificio demasiado pequeño, el drenaje del agua va a ser un poco lento. Y si tenemos un orificio demasiado grande, el drenaje del agua va, por motivos de la gravedad, va a fluir o va a drenarse muy rápido. Bueno, hablando de los elementos de la notación y las unidades, los elementos hemos incluido 7, que es la altura, el volumen, el tiempo, la gravedad, área del orificio de la salida, área de la sección transversal y coeficiente de la descarga, que están expresados en H, en V mayúscula, en T, en la G, que es la gravedad, la A, la área del orificio, A mayúscula y C. Estos están en unidades, en centímetros, en metros, en pies. También el volumen está en centímetros cúbicos, metros cúbicos y pies cúbicos. De igual manera, tiempo, que está en segundos, las unidades. La gravedad, como ya les expliqué, estamos trabajando con 981 centímetros debido que el diámetro y la altura del cono lo estamos trabajando en centímetros. El área del orificio les estaba explicando que también varía debido que, bueno, en el problema estamos trabajando con 0.44, que ya mis compañeras les van a estar explicando de cómo fue que hicimos el ejercicio. Bueno, el área de la sección transversal también está en centímetros cuadrados. El coeficiente de descarga es sin unidades, no tenemos unidades. Tengamos en cuenta que ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser la formulación de la solución hipotética. Tengamos en cuenta también que nosotros ya hemos hallado esas 25 mediciones, las cuales principalmente se centran en lo que vendría a ser la altura de nuestro cono. Sin embargo, ¿en qué va a consistir esa comparación? La comparación se va a basar en que el tiempo hallado, tanto en el ámbito teórico como en el experimental, sean cercanos. Entonces ahí va a guardar una relación lógica y vamos a poder concluir de que la experimentación ha sido eficiente, o también podemos concluir que existieron ciertos factores que pudieron afectar dicho dato. Ahora, tengamos en cuenta también que aquí existe una semejanza de triángulos, por lo que vendría a darse nuestro radio igualado al radio del cono sobre la altura de este cono por h en un momento dado. Ahora, pero tengamos en cuenta principalmente que nosotros nos vamos a ceñir a lo que vendría a ser nuestra ecuación diferencial, lo cual va a ser la diferencial del volumen sobre lo que vendría a ser la diferencial del tiempo igualada a la menos constante de K por lo que vendría a ser el área de este orificio que se va a encontrar dentro de nuestro cono por la raíz de 2 por gravedad por h. Entonces debemos de reemplazarlos con lo que vendría a ser la igualdad de nuestra diferencial del volumen, la cual es pi por radio al cuadrado por h al cuadrado sobre h al cuadrado del cono por la diferencial de h sobre diferencial de t. Entonces, al reemplazar esto dentro de nuestra ecuación diferencial, vamos a obtener esto, pi por radio al cuadrado por h al cuadrado sobre h al cuadrado por diferencial de h, diferencial de la altura sobre diferencial del tiempo, igualado a lo que vendría a ser menos constante de K por nuestra área del orificio por 2 por gravedad de la altura, todo esto en base a lo que vendría a ser una raíz. Ahora tengamos en cuenta que vamos a usar estos datos.
nuestra radio como tal de nuestro cono es de 6 centímetros, su altura es de 25 centímetros y la constante, ya que estamos hablando primera instancia del ámbito teórico, es de 0.6. Ahora, el radio del agujero es 0.13 centímetros y tengamos en cuenta estos dos datos iniciales, que vendría a ser cuando el tiempo sea 0, nuestra altura va a ser de 25 centímetros. Entonces, para hallar el área del agujero, se debe de considerar esto. El área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Reemplazamos simplemente ese 0.3 al cuadrado por pi, lo cual nos va a estar dando el 0.05309 centímetros al cuadrado. Sin embargo, por caso de redondeo, solamente estamos considerando 3 decimales. Entonces, esto nos va a dar a 0.053. Ahora, esto vamos a llegar a reemplazarlo dentro de nuestra ecuación diferencial, esta. Pero en un momento ya hemos hallado de que la igualdad de nuestra diferencial del volumen nos está dando estos valores. Entonces simplemente lo reemplazamos dentro de esta ecuación. Ahora vamos a tener por pi por 6 al cuadrado por h al cuadrado sobre 25 al cuadrado por la diferencial de h sobre diferencial de t. Esto nos va a dar como igualdad a 0.6 menos 0.6 por 0.053 por raíz cuadrada de 2 por 981. ¿Por qué 981? Ya que en este caso nosotros estamos trabajando en centímetros. En cambio, si nosotros hubiéramos trabajado en metros, ahí sí hubiéramos considerado como gravedad ese 9.81. Esto también va a ser multiplicado por la raíz de h. Entonces, todo esto nos da como resultado 0.181 h al cuadrado por la diferencial tanto de h sobre la diferencial del tiempo. Esto también nos está dando como resultado a menos 1.408 por raíz de h. Ahora vamos a tener en cuenta que nuestra diferencial de h sobre diferencial de t va a ser igualada a ese menos 1.408 por raíz de h sobre el 0.181 h al cuadrado. Entonces, vamos a tener en cuenta que va a ser nuestra integral como tal, la diferencial de h por h a la menos 3 medios, lo cual se obtuvo de restar un medio, nuestra raíz, por menos 2. Entonces, esto nos está dando y vamos a pasar también h a dividir a la diferencial de h. Ahora vamos a tener en lo que vendría a ser el lado derecho a menos 1.408 sobre 0.181 por la diferencial del tiempo, en este caso más nuestra constante. Ahora vamos a tener en cuenta que esta división nos está dando a menos 7.779 por la diferencial de t más la constante. Entonces, al integrar la diferencial de h sobre h a la menos 3 medios, estaríamos teniendo esto como tal a 5 medios. Entonces, si es 5 medios, es común que nuestros 5 medios pasen a dividir a h, por lo que hacemos extremos y medios y obtenemos esto. 2 por h a la 5 medios sobre 5 igual a la menos 7.779 por tiempo más la constante. Ahora vamos a tener en cuenta que para hallar nuestra constante vamos a considerar un tiempo 0, el cual nos va a dar como dato a que la altura es de 25 centímetros. Entonces reemplazamos esto, que va a ser 2 por 25 a la 5 medios sobre 5 igual a la menos 7.779 por 0, lo cual se elimina más nuestra constante. Entonces nuestra constante como tal sería 1250. Entonces, este valor de la constante vamos a reemplazar dentro de la ecuación hallada anteriormente, lo cual nos va a estar dando como 2 por h a la 5 medios sobre 5 igual a la menos 7.779 por tiempo más 1250. Sin embargo, nosotros queremos llegar a la igualdad de t por una función en base a h. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta esto, que principalmente vamos a trasladar lo que vendría a ser estos 1250 al lado izquierdo, lo cual va a estar restando a la 2 por h a la 5 medios sobre 5. Entonces vamos a tener en el lado izquierdo a nuestra t, pero solamente para cambiar de lados estamos reemplazando al lado izquierdo, lo cual no tiene tanto impacto, ya que es la misma resta por los mismos datos.
Entonces simplemente pasamos a dividir ese menos 7.779 sobre todos estos valores, lo cual esto nos va a dar ya una solución un tanto explícita, particular. Ahora pasamos a lo que vendría a ser ya aplicar esta ecuación que hemos hallado. Entonces nosotros ya teníamos establecidos en un primer momento lo que vendría a ser nuestras alturas, es decir, las 25 mediciones en las cuales también nos vamos a ir basando. Entonces, esta tabla lo hemos desarrollado con el fin de que nos permita ya ver un poco más acerca de la diferenciación de los datos que nosotros podemos obtener, tanto en lo que vendría a ser en el aspecto teórico y compararlo con lo que vendría a ser la parte experimental. Tengamos en cuenta que aquí también ya hemos considerado nuestra constante K como 0.6, nuestras 25 mediciones y el tiempo de las cuales nos está brindando en base a la ecuación que hemos obtenido, a la solución particular. Ahora acá también les presentaríamos lo que vendría a ser un gráfico en donde que nosotros estamos comparando y, claro, acá enfatizando de que se cumple. Cuando el tiempo es 0, nuestra altura vendría a ser 25. Y en base al dato, esto vendría ya a drenarse por completo el cono en un momento de en un punto de 161 segundos aproximadamente. Bueno, continuando con la exposición, la contrastación con la realidad nos pide primero hallar la constante K en comparación con la constante K, que va a ser igual a 0,6. La fórmula a usar va a ser la anterior que ya usó mi compañera, que es pi por el radio mayor al cuadrado sobre la altura mayor por la altura menor al cuadrado por la derivada de h sobre la derivada de t, que va a ser igual a menos la constante K por el área del edificio, por la raíz cuadrada de 2 de la gravedad por la raíz cuadrada de la altura. Los datos que vamos a reemplazar en esta fórmula van a ser el radio mayor 6 centímetros, la altura mayor 25 centímetros, la altura menor 25 centímetros, el área del edificio que ya fue desarrollado anteriormente, que tiene el valor de 0,053, la gravedad que va a ser convertida a centímetros, que va a ser 981, y la constante C, que va a ser 1250. Esos datos reemplazamos en la fórmula, lo cual nos va a salir que la constante K va a ser igual a 0,51. Entonces, volvemos a comprobar, tomando en cuenta que el tiempo va a ser igual a 68,7 y una altura 20, de lo cual sacamos de la tabla anterior que acaba de exponer mi compañera. Volvemos a reemplazar los datos, en este caso usando la altura menor 20 centímetros y el tiempo de 68,7. Volvemos a reemplazar los datos de nuestra fórmula que ya tenemos, lo cual nos va a dar que la constante K igual nos sale 51. Entonces volvemos a hacer la comparación de la tabla anterior cuando la constante era 0,6 y actualmente que la constante es 0,51 y obtenemos nuevos datos en el tiempo. Finalizando, que vamos a tener la nueva gráfica de los datos, como se puede observar. Bueno, hablando de las conclusiones, llegamos a una conclusión que la punta del cono influye en el tiempo de drenado, ya que si el orificio del cono está muy inclinado, esto va a variar en el tiempo. Bueno, el punto 2, llegamos a una conclusión que el número de las conclusiones es concordante con la cantidad de específicos planteados. Bueno, esto debe ser cuantitativos. En el punto 3, sin las mediciones exactas, puede ser que el resultado matemático no obtenga las mismas respuestas. Haciendo todos los cálculos, si teníamos si el factor tiempo, la altura varía mucho, esto puede llegar a afectar mucho, ya que el resultado no nos puede salir convincente. Fue así que hallamos el drenado del tanque cónico. Bueno, gracias.